Bueno, bienvenidos a esta segunda parte. Vamos a continuar esta conversa eh, para seguir profundizando en este conocimiento que necesitamos para llegar a esa a esa limpieza energética multidimensional que vamos a hacer como práctica final de este encuentro maravilloso, por el cual estoy profundamente agradecido de poder estar ocupando este lugar para expandirlo y acercárselo también a ustedes. Ahora vamos a continuar conversando entonces en la misma línea de pensamiento y de lenguaje en la que veníamos hablando, pero ya vamos a entrar en hacer un trabajo para la comprensión sobre los cuerpos de energía, necesariamente también sobre los campos de energía, sobre los intercambios de energía y como una parte final, un apartado final, lo que son los procesos que llamamos en este camino, en esta ciencia, procesos obsesores. Es importante de que sigamos transitando esto en esta sintonía del lenguaje, en una misma manera de codificar la información sensible, eh, para que juntos estemos hablando de un mismo idioma, sabiendo también por medio de nuestro discernimiento y nuestra sensibilidad como espíritu, de que esta información no solo es parte de este lenguaje, de este conjunto de cuestiones que hacen a la comunicación en la experiencia tridimensional, sino que también está en diversas culturas y formas y caminos de la existencia del ser humano en este planeta que llamamos Tierra. Estamos todos de acuerdo en que somos un espíritu, energía, conciencia, haciéndose presente en esta experiencia de la tercera dimensión. Cuerpo físico, emociones, pensamientos, sensibles a lo espiritual, sensibles a la materia y sensibles a un pulso que siempre nos llama a crecer y mejorar en una sintonía que podemos definir como evolutiva para nuestra condición espiritual. A la hora de hacernos parte de esta experiencia en la tercera dimensión como encarnados, quienes somos como espíritu estábamos existiendo en una presencia diferente. No estábamos ni siquiera dentro de un cuerpo físico. Y en ese momento, a la hora de encarnar, a la hora de ingresar en esta experiencia, claramente que es algo que lo hacemos gradualmente, que pasamos por varios procesos de análisis, de decisión, de aceptar algunas condiciones necesarias para nuestras tareas, para nuestras misiones, para nuestro aprendizaje. Y nos configuramos de una forma para habitar esta experiencia. Nos encajamos en una estructura, en un diseño divino, superior a nuestra capacidad de dominar la existencia, para ser parte de esta experiencia tridimensional. Ahora, esta experiencia que llamamos tridimensional no se separa de otras dimensiones. También no solo es tridimensional, también puede estar siendo al mismo tiempo en una vinculación con una quinta dimensión, con una novena dimensión, porque ya desde el vamos sabemos que no tenemos cómo desconectarnos, así como no tenemos cómo desconectarnos de nuestro espíritu, no nos desconectamos de una información, de una vibración que percibimos con nuestra sensibilidad y que siempre nos mantiene en ese pulso que nos lleva a seguir conquistando evoluciones como espíritu. Sabemos que estamos unidos a la energía de nuestra sociedad, con nuestras diferencias a nivel de la experiencia individual, pero sabemos que de alguna forma crecemos todos juntos, que todos somos partícipes de la evolución de ese otro,
como ese otro y esos otros son partícipes e influyentes del crecimiento, en este caso espiritual, de uno mismo. Y sabemos que físicamente también estamos unidos a todo, que el alimento material, físico, la comida que incorporo en mi cuerpo, está unida a mi presencia, a mi sistema mental, a mi sensibilidad sobre las emociones, a la energía vital que yo después utilizo para transformar, por ejemplo, en acción, en creatividad. Y lo mismo cuando salimos del cuerpo en la desencarnación, esa materia continúa unida y se transforma y también sigue siendo parte de un esquema de fusión con ese todo, con ese uno solo en el que estamos presentes. Esto acontece y existe también a nivel multidimensional. Podemos llevar la misma comprensión, la misma lógica del lenguaje para trasladarlo hacia una sensibilidad y una comprensión de otras dimensiones. Cuando uno está haciendo un rezo, haciendo una práctica de conexión espiritual, por ejemplo a través de la meditación, a través del yoga, uno está accediendo a otro tipo de contacto dimensional, está ejerciendo otros poderes de nuestro circuito energético, otras posibilidades de nuestra configuración espiritual en esta experiencia, para elevar nuestra condición vibratoria, para elevar nuestra sensibilidad a la hora de apreciarnos a nosotros mismos, a aquello que observamos que acontece como externo. Y ahí ya estamos sensiblemente siendo partícipes de una realidad multidimensional. No estamos limitados simplemente a vivir experiencias de romper cosas y golpear cosas y hasta matar por conseguir el alimento. Tenemos otras posibilidades de alimento también, que no solo se reducen a esa comprensión que desde lo físico podemos decir más elemental, sino que también estamos disponibles a esta presencia entonces multidimensional. Esa configuración del espíritu que se establece aquí, en este encuentro la vamos a desarrollar en cuerpos energéticos para comprender mejor, para sintonizarnos en la misma narrativa. Y también les voy a compartir imágenes. Somos conscientes de que percibimos emociones, pensamientos, cuerpo físico y una existencia, una sensibilidad espiritual. Somos conscientes de que podemos dialogar con otros mundos y también con nosotros mismos. Que podemos dialogar con otros mundos, que esos otros mundos pueden ser personas, pueden ser espíritus desencarnados, pueden ser conciencias ya ascendidas, que ya pertenecen a un orden de evolución muy superior al que nosotros podemos estar transitando hoy. Y detectamos desde ese lugar entonces la existencia de un cuerpo de conciencia que se traduce y llamamos aquí como cuerpo emocional. También un cuerpo que se configura y entendemos si somos sensibles y que llamamos como cuerpo mental. Aquel cuerpo que tiene relación con el plano de las ideas, de la imaginación, de las decisiones que tomamos, de los pulsos que enviamos desde nuestra mente para mantener nuestro sistema biológico activo de una forma, etc. Un cuerpo físico también que desarrollamos y un cuerpo espiritual. De esa forma entonces, siendo consciente de nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra condición física y nuestra condición espiritual, ya estamos entendiendo la existencia de 4 cuerpos,
4 conciencias que trabajan unidas y se entrelazan y se vinculan de una forma haciendo un todo en el que nos sentimos y haciendo ya una configuración particular de esta experiencia. ¿Qué acontece? Cuando el espíritu sale de esta experiencia tridimensional, ya por medio de una desencarnación, y el cuerpo físico se separa de la conciencia del espíritu que participaba de ese cuerpo para transitar la experiencia como vehículo, como medio, nosotros como espíritu ascendemos a otra presencia dimensional y ya no estamos configurados de la misma forma. Desde el vamos podemos reconocer que ya no somos parte de una configuración en la que se presencia un cuerpo físico. Esa información que distinguimos como emociones, ese cuerpo emocional, se unifica a esa conciencia que detectamos como capacidad sensible de la mente, volviéndose una sola cosa de alguna forma y siendo parte de una presencia a nivel astral. Cuando hablamos de astral, hablamos de algo tan infinito como el camino quisiera conducirnos a la hora de hablar de nosotros internamente, por ejemplo, por medio de la biología. Nunca podremos parar de estudiar si así lo queremos. Entonces es bien difícil. Pero para resumir lo suficientemente necesario que nos va a ayudar a comprender mejor en este encuentro, podemos hablar, por ejemplo, de que cuando dormimos, espiritualmente como conciencia, tenemos la posibilidad y la capacidad de transitar en esa dimensión astral de una manera en la que nuestra conciencia lo hace de una forma diferente a la que habitamos en este momento que estamos despiertos, viéndonos por las pantallas y comunicándonos, sabiendo que estamos despiertos, ¿sí? A la hora del sueño, entonces, que transitamos cuando dormimos, como conciencia pasamos una variación, nos activamos en una modificación específica para que a nivel espiritual viajamos, estemos transitando en esa dimensión en donde como espíritu tenemos la posibilidad de vivir un orden diferente de las experiencias, un orden diferente de la temporalidad, del tiempo. Por eso a veces nos encontramos con espíritus que en esta vida no lo hacemos de la misma manera y que sin embargo a nivel astral están también en una relación con nosotros, con nuestros guías, por ejemplo, con espíritus, equipos médicos que a nivel espiritual durante el sueño nos ayudan a reparar, nos ayudan a tranquilizarnos, nos ayudan a modificar maneras de percibir algo que estamos transitando, etc. Ese cuerpo energético emocional, esa información emocional, está siempre en una fuerte unión y manifestación de lo que a nivel astral estamos transitando. Ahí ya estamos entrando un poco a hablar de quiénes somos nosotros como presencia astral. Una persona con un gran nivel de sensibilidad desarrollada y educada es una persona que tiene la capacidad de utilizar su configuración energética, sus cuerpos energéticos, para sintonizarlos de una forma en la cual consigue voluntariamente establecer contacto con esas infinitos niveles que aquí llamamos dimensión astral. Entonces consigue acceder a la comunicación educada, protegida y sistematizada por medio hasta de herramientas que se elaboran conjuntamente con esa otra dimensión para comunicarse, para recibir mensajes, para recibir consejos, para recibir información. Todos, por ejemplo, las personas que han acabado siendo para la historia de nuestra ciencia planetaria reconocidas, como por ejemplo podemos hablar de
un Einstein, un Tesla, artistas, Beethoven, Elizabeth Kubler-Ross, hombres, mujeres, todos han sido canalizadores, han sido presencias con una gran sensibilidad mediúmnica, que trabajada y aprofundada y sostenida en una misión, en conjunto con un plano espiritual y de conciencias superiores, muchas veces a lo que estamos transitando aquí, han hecho de ese tránsito una obra magnífica que trajo profundos beneficios a escala global. Entonces, pero también podemos comprender de que esa posibilidad de contacto con el astral no solo se limita también a esa experiencia con ese mundo de desencarnados, también con otras dimensiones. En una quinta dimensión, en una novena dimensión, no existen el mismo tipo de conciencias que en una cuarta dimensión. En una novena dimensión no existe el mismo tipo de conciencia, de pureza y de sabiduría a nivel espiritual, que en una dimensión en donde transitan espíritus que han cometido grandes atrocidades en la experiencia encarnatoria aquí en el planeta Tierra. Entonces, conociendo esto, también podemos entender que canalizadores, mediums, tienen la posibilidad de acceder a la conexión multidimensional con infinitas posibilidades de dimensiones, de conciencia, y ahí es donde aparece la palabra espiritualmente necesaria para hablar de que somos seres multidimensionales. Cuando una persona realiza una meditación específica para ingresar a ciertos espacios de su conciencia interior, para navegar, por ejemplo, en el estado de sus emociones y equilibrarlas y sintonizarlas en una presencia aquí y ahora, está haciendo presencia de una realidad multidimensional, que no sería posible de alcanzar ese estado sin esa sintonización y sin existencia de quienes somos como a nivel multidimensiones. Cuando una persona transita una meditación para conectarse con su nivel de conciencia al que llamamos, por ejemplo, nuestro yo superior, está haciendo presencia activa de su capacidad y de su existencia multidimensional, procurando desde esta tercera dimensión una conexión que la eleva al contacto con ese nivel de conciencia y ser en esta presencia, así sea solo una cuestión momentaria de poder comenzar a percibir quiénes somos en esa conciencia del yo soy, anclar esa presencia, aquella dimensión que nos es parte en esta experiencia. Muchas imágenes a lo largo de la historia de la humanidad ya han sido elaboradas para representar de alguna manera esta realidad a la que somos y podemos ser sensibles gradualmente en la medida que profundizamos en el conocimiento sobre nosotros mismos. Y al mismo tiempo, ninguna de esas imágenes alcanza para poder explicar lo que somos a nivel multidimensional, pero sí que ya tenemos disponibles la cantidad de información necesaria para crecer a niveles que tal vez no nos alcanzaría ni una sola vida, por supuesto, porque además cada vez que comprendemos un poquito más, también comprendemos que nos acercamos a varias posibilidades nuevas y seguiremos estando en nuestra libertad y en nuestro libre albedrío de elegir profundizar o detenernos, hacer una pausa y simplemente quedarnos allí. Aquí en esta limpieza entonces y en este encuentro vamos a dimensionarnos entonces como un cuerpo emocional que ha configurado nuestro espíritu, como un cuerpo mental, como un cuerpo físico, y ahora vamos a seguir sumando información. Hemos hablado del astral, pero no hemos hablado del cuerpo energético.
disculpen, del cuerpo etérico. El cuerpo etérico es un cuerpo que desarrollamos todas las personas y que abraza y envuelve lo que reconocemos como nuestra presencia física. Ese cuerpo energético ahí todavía sigue siendo invisible para la mayoría de las personas. Solo para aquellos que tienen desarrollado una clarividencia que les permite poder acceder a ver en un nuevo tipo de visión la presencia energética de ese cuerpo tan importante e influyente en nuestra salud, pueden hacerlo. Pero todos lo que podemos hacer es observarlo representado gráficamente para entenderlo y hasta para ser conscientes sensiblemente de que eso es parte de nuestra realidad. Este cuerpo etérico, que profundizando en los estudios podemos subdividirlo en varias capas, podemos decir, y que en otros caminos llevan nombre diferente, es el cuerpo responsable de lo que acontece en el intercambio de información, de energía, entre aquellos cuerpos superiores y los cuerpos inferiores. Es decir, el cuerpo etérico abraza nuestro cuerpo emocional, abraza nuestro cuerpo mental, abraza nuestro cuerpo físico y es el puente por el que transitan todas las informaciones que a nivel astral llegan a nuestra presencia. Prestemos atención ahí entonces. Si a nivel astral ya somos conscientes de que existe toda aquella información que aquí podemos percibir como emociones, eso accede a nuestra presencia y transita a través de nuestro cuerpo etérico. De modo que, si esto es así, a la hora de nosotros percibir emociones, tenemos que entender de que no solo las emociones que percibimos hoy se limitan a ser parte de las emociones que percibimos en esta existencia encarnada. Una pausa y ahí continuamos un poquito más. Entonces esas emociones, miedos a veces, pueden estar relacionados con información que a nivel astral somos y que muchas veces son difíciles de interpretar si las queremos limitar al análisis de esta experiencia encarnada. ¿Por qué? Porque ya hemos vivido muchas experiencias que son parte de nosotros a nivel astral. Y al estar conectado ese nivel astral a nuestro funcionamiento emocional, a nuestro cuerpo emocional, entonces también percibimos, aún unidos a esas experiencias anteriores, a, por ejemplo, miedos que hemos transitado, emociones que no hemos todavía, que todavía tenemos que seguir trabajando. Y es por eso también que estamos hoy en día acá, en la continuidad de sentir esas emociones que ya venimos trayendo y que aquí continuamos purificando. A nivel mental, como cuerpo mental entonces, podemos interpretar también subdivisiones. Y ahí entendemos que podemos reconocer un cuerpo mental inferior y un cuerpo mental superior. El cuerpo mental inferior lo relacionamos con todos los pulsos que emitimos para sostener esta vida encarnada, para hacer funcionar nuestro cuerpo físico y para las tareas imprescindibles directamente relacionadas con la condición tridimensional de estar transitando en la Tierra. Los movimientos, el encender un fuego, el comer, el alimentarse de todo aquello que cotidianamente sentimos necesario, beber agua, por ejemplo. Y ese cuerpo mental superior es aquel que
está siempre en un funcionamiento del tipo em, de estar sosteniéndose en un pulso de conexión con lo divino, con lo superior, con lo espiritual. Es el que nos permite acrecentar nuestra conciencia a niveles superiores al cuerpo mental inferior. Es el que nos ayuda a evolucionar en ese aspecto, a amplificar nuestra conciencia, a poder absorber conocimiento que hasta ahora no nos había sido posible y por supuesto a mediumnizar, a canalizar, a tener nuevas ideas, a trabajar en el plano de lo abstracto, de la imaginación. Esa es la importancia, la función y la presencia de nuestro cuerpo mental superior. Para resumirlo, cuerpo mental superior e inferior permanecen unidos. Uno lo ancla en esta experiencia, el otro ejerce un pulso para no desconectarlo de la importancia de la existencia con lo espiritual, con lo sensible, y se define como un cuerpo mental al que también personas con clarividencia desarrollada, muchas veces específica para poderlo ver, pueden percibir un cuerpo de energía a nivel mental, en diferentes colores, percibir la irradiación, eh, los desgastes, las lesiones que puede tener esa persona a nivel de cuerpo energético mental. Lo mismo, personas con clarividencia desarrollada para poder ver esto pueden también ver nuestro cuerpo etérico, ¿sí? Como también otras personas, o muchas veces las mismas personas capaces de hacer eso, también pueden acceder de una manera específica a nuestra información a nivel astral, a obtener información que es necesaria para nuestro presente evolutivo y espiritual en relación a otras dimensiones, a vidas anteriores, a la presencia en este presente de otra conciencia con la que nos estamos vinculando y que tal vez se encuentra lejos físicamente de nosotros, pero en una influencia y en un diálogo con nuestra conciencia que no por eso es menor a lo que podría ser si esa persona estaría al lado nuestro. A la hora de entender energía y conciencia y espíritu tenemos que aceptar y entender que la espacialidad que conocemos como dimensión física es totalmente diferente. De modo que una conciencia que está en un diálogo permanente con mi conciencia actual, presente, aquí y ahora, puede estar mucho más cercana que una conciencia, que una persona que viva conmigo y con la que dialogo, converso y comparto cotidianamente. ¿Sí? Ahí ya entraríamos a comprender, esto tiene relación ya con lo que vamos a hablar ya sobre el final, sobre lo que son los procesos obsesores. Pero ahora vamos a continuar esta línea, ¿sí? Em, tenemos que hablar de los intercambios, de energía. Podemos apreciar nuestra vida cotidiana, podemos apreciar entonces en eso que estamos en relación con otras personas, con otros mundos de presencia tridimensional, como por ejemplo el mundo vegetal, en el cual también existe un espíritu, una conciencia sensible, habitando en esa experiencia. En el mundo animal lo mismo. Y en cada una de esas experiencias el espíritu se ha configurado diferente, proporcionándole también aquello que vemos diferente a nuestra experiencia particular como ser humano. Y estamos compartiendo, intercambiando energía. Cuando caminamos descalzos sobre el pasto, sobre la tierra, estamos intercambiando porque descargamos en un sistema de absorción con una capacidad mucho mayor a lo que nosotros estamos capacitados. Lo hacemos en eso que llamamos tierra. Otros seres, otras presencias también toman de ello.
Cuando abrazamos un árbol estamos intercambiando y reconocemos cómo nuestro sistema energético se restablece, se alimenta, se reequilibra. Cuando abrazamos a un animal lo sentimos, el animal lo siente. Cuando lo hacemos con un vegetal, el vegetal también lo siente. Cuando lo hacemos entre nosotros, por supuesto que también. Cuando estamos envidiando a alguien o alguien está envidiándonos, es un intercambio de energía diferente, sobre el cual podemos responder para no hacerlo. A la hora de recibir una energía emanada como aquello que reconocemos como envidia, podemos energéticamente trabajarnos a nosotros mismos para establecer un campo de energía lo suficientemente fuerte que lo hacemos por medio de nuestro trabajo como conciencia para que esa envidia no nos afecte, pero que al mismo tiempo siempre la podamos ver. Podemos trabajar sobre nosotros como campo y cuerpos energéticos para irradiar. Por eso muchas veces una persona que está con una capacidad de irradiación muy grande y de energía de una vibración muy elevada, porque eso solo se puede hacer en un estado alto de vibración. Uno puede sentarse en un lugar público, por ejemplo, en una plaza, y de repente ya desde esa presencia esparcirse, amplificarse, emanar esa energía, llegándole a otras presencias en su beneficio. Todas las personas que, reconocidas por la humanidad a grandes rasgos, han sido reconocidas por su gran poder y capacidad medicinal de cura, han sido personas que no solo han transitado, que no solo han colaborado mucho en transformar nuestra realidad humana, por ejemplo, por medio de su obra, sino también de esas acciones que a nivel sutil no dejan de ser una acción y que a veces se hace presente por medio tan solo de la presencia de una persona que lleva una vida conectada en determinados niveles y dimensiones de lo astral que se anclan aquí como un gran poder energético que se dispersa y limpia y fortifica y produce movimientos en la conciencia de aquellos otros, siempre en el beneficio de ese otro, de esa otra edad. Podemos ser conscientes de que a la hora de estar en un espacio físico, o en otro espacio físico, o en otro espacio físico, cada espacio físico tiene una energía que está ahí, presente y en movimiento y que no siempre es la misma. Pero por ejemplo en lugares en donde existe a tiempo completo la irradiación de algo que es oscuro, denso, donde acontecen cosas de muchos pensamientos negativos, todo eso acaba por almacenarse energéticamente y queda resonando y estancado en un lugar. Ahí se necesita de la presencia de labores energéticas para ayudar a limpiar. Nosotros como espacio físico, entonces, nosotros como propio templo, estamos igual. Cuando nosotros entonces venimos acumulando pensamientos negativos, emociones de baja densidad que terminan llevándonos a un momento en nuestra vida en el cual sentimos que estamos bloqueados, que no podemos trascender eso que nos pasa, ni siquiera reconocer, tal vez, cuál es esa cuestión, a veces esmerándonos y esforzándonos desde mucho amor y voluntad para poder encontrar esas respuestas para poderse percibirnos en otro estado y no lo conseguimos. Y es por medio de este tipo de comprensión y de esta práctica final que vamos a hacer en donde podemos estar en el camino de llegar a ese estado que verdaderamente nos va a ayudar a entender mucha cosa y a observarla con mucha claridad y a restaurarnos en muchos aspectos. Por eso es tan importante esto que estamos haciendo. Mientras a veces para muchos parece que es solo una persona hablando, eh, que se maneja en una vibración que a muchos les aburre y les da sueño.
pero hasta esa realidad es una realidad que está curando y reequilibrando y restaurando y colaborando con todo y con uno mismo. Y podemos reconocer entonces también los intercambios de energía a nivel astral. Prestemos atención a aquellos sueños tipo pesadillas, en donde a veces nos fuimos a dormir bien, en una forma de pensar, y sin embargo en un momento de la noche, lo que aconteció en el sueño fue algo que nos llenó de miedo, no nos dejó dormir. Podemos sonambulear, podemos despertarnos al día siguiente con la sensación de que no hemos descansado, que hay algo que no se restableció, no se realimentó para poder estar con esa energía vital que normalmente nos gustaría sentir a la hora de despertarnos. Podemos sentir que hemos perdido energía, hasta podemos sentir contracturas, dolores, sensaciones a nivel físico corporal. Ahí lo que ha acontecido, como siempre que estamos en el plano del sueño, es un intercambio de energía a nivel astral. Pero a veces es súper beneficioso y nos levantamos súper alegres, emocionados hasta por lo que transitamos en el sueño, como pudiendo a veces ser el reencuentro con un ser querido que ha desencarnado, por ejemplo, como una anécdota y como un ejemplo que salió ahí y que tenía que ser mencionado. O a veces otras historias que nos perturban, a las que a veces después nos disponemos a analizar para comprender qué puede estar aconteciendo detrás del telón de ese escenario que vivimos. Y también entonces esos intercambios a nivel astral. Como hemos hablado que a nivel astral podemos identificar un nivel, una dimensión de la conciencia en la que muchas veces se encuentran espíritus que han quedado ahí, están experimentando todavía y son ellos los que pueden disponerse a crecer aún más, pero que ahí existe una vibración que es más densa que una novena dimensión, que en una dimensión búdica, crística. ¿Sí? Comparemos para entender fácil. El espíritu de quien fue Hitler. Es fácil de comprender de que pertenece a una dimensión del astral muy diferente al espíritu de quien transitó como Yeshua, como Cristo, como Buda. Es diferente un Gandhi a una persona que no transita la existencia de una forma en la que puede reconocer de que no es necesario absorber y chupar la energía de lo demás para poder estar vitalmente fortalecido. Y al mismo tiempo se manifiesta en su vida, porque de alguna manera se deteriora. Eso no es tan fácil de reconocer y, y es bueno de hacer un trabajo para no aprender a juzgar. Pero a la hora de entender energéticamente también podemos empezar a ver y ser más sensible a comprender qué hay detrás, qué está aconteciendo de esa otra conciencia que se encuentra en determinadas condiciones de vida y poder también separarlo. Me estoy sonriendo porque me acordé de una anécdota que hace poco me dice una persona. em, si mi presencia y mi conocimiento espiritual se reflejaba en mi imagen. Y yo le pensé en eso y le pregunto algo como para ayudar a mover una parte de la conciencia ahí que tenía que mover para poder verlo más en profundidad. Y ahí me cuenta una anécdota, porque hace poco vino una persona que trabaja que trabaja con medicinas de la selva y cuando llegó em, estaba
le faltaban todos los dientes. Y yo le digo, bueno, pero hay que reconocer de que porque una persona tenga los dientes torcidos, eh, o no tenga los dientes, haya perdido los dientes, o tenga todos los dientes en una estructura acomodada por la ciencia que ha desarrollado la humanidad para eso no tiene relación con la condición de su espíritu, con su sabiduría, con su capacidad de abrazar, de cuidar, de amarse a uno mismo. Entonces, bueno, ahí, seguimos creciendo y comprendiendo. Entonces, a la hora de entender los intercambios, ya hemos pasado por, en esta narración, llevado a la conciencia a ser sensibles a los intercambios que tenemos con otras personas en este momento de nuestra vida, que hemos tenido en otros momentos de nuestra vida y que ahora vuelven a nuestra presencia, eh, para hacernos ver también de que todavía entonces estamos unidos a esa conciencia, a esa información. Estamos presenciando todavía ese intercambio. Porque existen dos posibilidades. Una es ser conocedores de nuestro pasado. Y otra cosa es ser reconocedores de nuestro pasado y que inmediatamente con eso venga junto una presencia energética y emocional a ser parte de nuestro circuito energético, de nuestra presencia, de nuestra conciencia a nivel multidimensional. Ahí entonces es porque no estamos separados de ello. Y la idea de esta limpieza y de trabajar la conciencia en este sentido es poder acercarnos más a esa pureza en la cual ya eso quedó atrás verdaderamente. Lo mismo acontece entonces cuando venimos por ejemplo de estar transitando mucha cosa en un mismo espacio físico, en un mismo contexto social, en una misma localidad en donde predomina una vibración que está ahí, vibrando, latiendo, y que a la hora de cambiar de ciudad vemos que es otra. Y no es que varía simplemente porque hemos cambiado la forma, el paisaje que observamos, la realidad que observamos afuera. También es una realidad de que la información queda atrapada, estancada, y que se va liberando, se va limpiando, en la medida de que las personas que están ahí presentes realicen un crecimiento espiritual que eleva la condición vibratoria también de un lugar. Yo, por ejemplo, le puedo contar aquí que estoy haciendo esto en una casa a la que yo no sabía que iba a llegar de manera racional, desde ese tipo de conciencia y dimensión. Pero que la vida, el espíritu y los mentores y guías espirituales me trajeron hasta acá. Llegué a esta ciudad en Brasil en la que ahora estoy y llegué a esta casa en donde ahora puedo estar. ¿Y puedo estar de qué manera? Estoy de una manera que también es posible de estar porque energéticamente es una casa contenida por diferentes campos de energía que también hacen a la protección. Y es una casa que energéticamente ha imprimido durante varios años continuos una energía buena, medicinal, de una cualidad vibratoria muy relacionada a este trabajo que estoy haciendo y que les comparto. De hecho, cuando llegué acá me encontré con una situación de 4 personas viviendo en un mismo espacio y una de esas personas también es médica. No se define así, pero también es médica energética. También ha caminado el camino que yo camino, desde diferentes formas y diferentes lenguajes y símbolos y culturas, pero también ha hecho y continúa haciendo este mismo trabajo a su manera, en la que yo también participo desde mi individualidad. Eso, entonces,
ha impreso sobre esta energía una energía que parece un lugar que funciona también como un hospital energético, que funciona como un espacio que contiene y nos protege no solo del frío que hace ahora que estamos en invierno, o de las lluvias, porque aquí llovizna y llueve continuamente por causa de la presencia de la vegetación en la que, gracias que estamos rodeados, sino también de la energía. Yo, por ejemplo, cuando salgo de acá, me mantengo en esta sintonía en la que estoy hablando en este preciso momento. Es una energía buena, pura, fuerte y protegida. Pero como campo energético que soy, como experiencia vibrante que soy, ingreso a otro campo de energía, a otros campos de energía que están en otras condiciones vibratorias. Y cuando vuelvo acá, ya caminando, llegando a la puerta de la casa, ya percibo cuando ingresé a ese campo de vibración. Y ya hasta les puedo decir lo siguiente, cuando yo llego e ingreso nuevamente a ese campo de vibración en el que estoy ahora, ya mi percepción y mi conexión comienzo a percibirla como que ya ingresa en el intercambio energético para poder trabajar y transitar mi percepción y recibir otro tipo de informaciones, hacer otro tipo de análisis. Y por eso es que en este momento y en estas condiciones yo me encuentro trabajando en esto para ustedes y por aquí. Para quienes no me conocen en esta parte de la vida, yo soy una persona que ha elegido en un momento de transitar una experiencia profunda viviendo en la calle, en un país donde es uno de los países con mayor presencia de personas que viven en la calle a nivel mundial. ¿Y por qué hice eso? A nivel espiritual fue el mejor campo de estudio, también para lo que estoy trabajando, para entender y para entrenarme a nivel energético, en una realidad que energéticamente se encuentra expuesta a una densidad que ya es propia de estar sin hogar, pero también a una densidad en la que, bueno, hay muchas personas que están en dependencias químicas, muchas personas excluidas de sus familias, de su sociedad, sin necesidad de ser dependientes químicos, pero eso es lo que le ha acontecido en su vida. Muchas personas con una sensibilidad mediúmnica que estaba para desarrollarse, para ser educada, entrenada, y de repente comenzó a deteriorarse por transitar la vida en esas condiciones de exposición, de ausencia de protección, de educación, de conciencia para transitar este camino de forma equilibrada. Y todo eso se acumula, se acumula, se acumula. Se puede limpiar, se puede purificar, pero en la medida que se acumula desgasta y comienza a manifestarse en trastornos, en desórdenes, de orden mental, que podemos entender desórdenes psicoemocionales, malestares psicosociales, dificultades para socializar, y desde las dos partes, desde el afuera para con una persona así y desde esa persona para con lo externo. Y ahí hice un trabajo como médico energético de manera anónima. Es difícil de presentarse en este trabajo en esa escala social. A veces hasta termina siendo perjudicial para nuestro trabajo, porque hay muchos prejuicios todavía. Algunas personas se asustan, otras se envidian y limitan, hacen lo posible para que esto no acontezca. Y conozco todo, pero he hecho un trabajo energético a ese nivel de densidad. Y desde ahí es que también les puedo decir que trabajando este conocimiento de nuestros cuerpos de energía y todo lo que estamos trabajando hoy, como un comienzo tal vez, pero ya esta es la herramienta primordial con la que podemos transitar cualquier situación en nuestra vida,
y poder permanentemente restaurarnos, reequilibrarnos, distinguir presencias de conciencia, vocecitas que hablan nuestro pensamiento, que muchas veces son cosas que hemos vivido y que hemos dejado ahí, que no hemos sabido transitar, cerrar, aclarar. Muchas veces tenemos que pedir disculpas, muchas veces tenemos que abrazar un poco más. Y esto, en la limpieza energética y en la práctica final, también nos va a ayudar a poder hacer en ese momento también varios cierres, varias acciones que a nivel espiritual y multidimensional nos van a ayudar mucho. Bueno, voy a hacer una pausa ahora, esta segunda parte, para de forma apartada hablar un poco, ya estuvimos introduciéndonos y hablando un poco de lo que va a acabar siendo una comprensión mejor sobre lo que aquí llamamos procesos obsesores y que viene de lo que son los intercambios a nivel energético, ¿sí? Gracias por estar hasta acá. Ya saben que lo mejor es mantenerse en esta sintonía, que si es mucha información mejor parar. Y para quienes continúen en este mismo momento con el próximo segmento de este encuentro, o para quienes continúan mañana, recordar una buena alimentación para sensiblemente estar en esa liviandad que nos permite un mayor contacto, tal vez estar en ayunas, tal vez beber más líquido de lo normal, por supuesto prestar atención a qué líquidos bebemos, porque no es lo mismo a nivel vibratorio consumir alcohol que consumir un agua, y mucho menos un agua preparada energéticamente para algo específico, etc. Entonces ahí conscientes seguimos en este encuentro compartiéndonos, recibiendo la asistencia que lo posibilita, que ha hecho posible también que este conocimiento esté aquí, ahora, para todos nosotros por igual. Y bueno, hasta el próximo video.